Imagina un jardín que desafía las sequías más duras del verano. Eso mismo logran los Amish desde hace generaciones, sin máquinas modernas ni riegos automáticos. Su secreto no está en la tecnología, sino en la sabiduría transmitida de padres a hijos. Técnicas simples, ingeniosas y llenas de sentido común que convierten cada gota de agua en vida. Un legado de resistencia y armonía con la naturaleza. El arte de dar agua en el momento exacto. En lugar de mirar un calendario o seguir horarios rígidos, los Amish se guían por la tierra misma. Con un simple gesto introducen un dedo en el suelo hasta 2 pulgadas de profundidad, justo al lado de la planta. Si al tacto está seco, es momento de regar. Si todavía conserva humedad, se espera un día más. Lo sorprendente es que la superficie del terreno puede lucir como un desierto agrietado, pero debajo aún guardar la humedad suficiente. Este método no solo evita el riego excesivo, sino que entrena a las plantas a desarrollar raíces fuertes y profundas, lo que ellos llaman raíces honestas. Al aprender a buscar el agua a mayor profundidad, las plantas se vuelven resistentes a la sequía y menos propensas a morir de pudrición por exceso de agua. Además, este sencillo hábito revela cuándo la tierra está compactada y necesita aireación. Los jardineros Amish llegan a desarrollar un instinto casi natural para interpretar la textura de la tierra y anticipar sus necesidades. El truco de las ollas de barro. En estos jardines no encontrarás tesoros de oro o plata, sino pequeños recipientes de barro sin esmaltar, enterrados bajo los cultivos. Estas ollas de arcilla, conocidas como olas, funcionan como guardianes silenciosos que entregan agua lentamente, justo donde las raíces la necesitan. El proceso es simple. Se cava un hueco al lado de los cultivos más sedientos. Como tomates o pimientos, se coloca la olla dejando solo el borde visible y se llena de agua. Con el tiempo, la arcilla libera humedad de manera gradual, adaptándose a las condiciones de la tierra. Cuando el suelo está más seco, filtra agua con mayor rapidez. Cuando ya hay suficiente, disminuye el flujo automáticamente. Una sola ola puede mantener hidratada a una planta de tomate durante casi una semana en clima moderado. Para cultivos más grandes, se usan recipientes de mayor capacidad, mientras que para hierbas o plantas pequeñas, bastan ollas chicas. En invierno se retiran y almacenan para protegerlas del hielo. El resultado es un sistema autosuficiente que reduce trabajo, evita el desperdicio y mantiene la temperatura del agua fresca y estable bajo tierra. El poder del riego al amanecer. Cuando el sol apenas empieza a pintar el horizonte, los Amish ya están en sus huertos regando. No es solo cuestión de madrugar. El agua aplicada en esas primeras horas se aprovecha mucho mejor. El aire fresco del amanecer reduce la evaporación hasta en un 70% en comparación con el riego al mediodía. Las plantas hidratadas temprano enfrentan el calor del día con más fuerza, pues sus células ya están preparadas para soportar temperaturas elevadas. Regar de noche podría parecer buena idea, pero deja las hojas húmedas durante horas, lo que abre la puerta a hongos y enfermedades. El riego matutino también permite detectar problemas a tiempo, desde plagas hasta hojas marchitas, mientras todavía es posible actuar. Para mayor eficiencia, muchos preparan los cubos y regaderas desde la tarde anterior, de modo que todo esté listo apenas amanezca. Incluso la temperatura del agua es más adecuada, evitando el choque térmico que produce el agua caliente de las mangueras expuestas al sol. Agrupar los cultivos por su sed.
En un huerto Amish nunca verás apio, que necesita mucha agua, plantado junto a frijoles que toleran la sequía. Existe una lógica clara: organizar las plantas según sus necesidades de hidratación. En una zona se colocan cultivos de alto consumo como el apio, la lechuga y el pepino. En otra, los de demanda media como tomates, calabazas o frijoles. Y en una tercera, hierbas y pimientos que soportan bien la sequía. Este método no solo ahorra agua, también simplifica la fertilización, pues las plantas de un mismo grupo tienden a compartir necesidades nutricionales. Además, se aprovecha mejor la ubicación en relación con los barriles de agua. Los cultivos más exigentes se colocan más cerca para reducir el esfuerzo de transporte. La sabiduría Amish también toma en cuenta la exposición al sol. Los vegetales que requieren más agua se plantan en áreas con algo de sombra por la tarde, mientras que los tolerantes a la sequía ocupan espacios de sol pleno. Así se evita el desperdicio y se optimiza el riego. El manto de protección del mantillo. Caminar por un huerto Amish en pleno verano es notar que apenas se ve suelo desnudo. Cada cama está cubierta con paja, heno o hojas secas formando un espeso colchón que protege la tierra. Esta capa natural de 3 o 4 pulgadas impide que la humedad se evapore, evita el crecimiento de malas hierbas y, al descomponerse, enriquece el suelo con materia orgánica. La aplicación del mantillo no se hace al azar. Primero esperan a que la tierra se caliente en primavera, pues si se coloca demasiado pronto, puede frenar el desarrollo inicial. Luego, a lo largo de la temporada, se añaden nuevas capas a medida que las inferiores se descomponen. El resultado es un suelo más fértil, fresco y vivo, con gusanos y microorganismos trabajando de manera constante. El beneficio es doble. Se reduce a la mitad la necesidad de riego y se mejora la estructura del terreno para las temporadas siguientes. El mantillo es, en pocas palabras, una manta que alimenta y protege. Recolectar cada gota de lluvia. Los techos de graneros y casas Amish funcionan como embudos gigantes. Gracias a canaletas y barriles estratégicamente ubicados, convierten cada aguacero en reservas líquidas para el futuro. Para que te hagas una idea, 1 pulgada de lluvia en un techo de 1000 pies cuadrados puede generar más de 600 galones de agua, suficiente para mantener vivo un huerto durante semanas. No se trata solo de guardar el agua, sino de hacerlo bien. Los barriles están conectados entre sí para aumentar la capacidad, se cubren con mallas para evitar mosquitos y cuentan con desvíos que permiten descartar la primera corriente de agua del techo, la cual arrastra polvo o impurezas. El líquido recolectado es blando y libre de químicos, lo que lo hace perfecto para los cultivos más delicados. Este sistema refleja una visión práctica: almacenar cuando hay abundancia para sobrevivir cuando llega la escasez. En cada familia, el tamaño de los barriles se calcula según el área del techo y la lluvia promedio de la región, logrando un equilibrio perfecto entre necesidad y previsión. El sabio uso del acolchado vivo. En los huertos Amish no solo se protege la tierra con mantillo seco, también se utilizan cultivos vivos que cubren el suelo y trabajan como una alfombra natural. Plantas como el trébol, la alfalfa o el centeno se siembran entre hileras de verduras para mantener la humedad, mejorar la fertilidad y evitar que el sol reseque la superficie. Este método crea un microclima estable alrededor de las raíces, donde la temperatura y la humedad se regulan de forma natural. Además,
El acolchado vivo aporta nitrógeno al suelo y atrae insectos beneficiosos que controlan plagas. Cuando llega el momento, estas coberturas se cortan y se dejan sobre la tierra como abono verde. Así, la vida del suelo nunca se interrumpe y cada temporada empieza con un terreno más fértil y sano que la anterior. La clave está en elegir especies que no compitan demasiado con el cultivo principal, sino que lo acompañen como un socio silencioso. Los Amish han perfeccionado este equilibrio con paciencia y observación, creando huertos resilientes que producen más con menos agua y menos esfuerzo. La técnica del riego profundo. Mientras muchos jardineros riegan con frecuencia en pequeñas dosis, los Amish prefieren un enfoque diferente: el riego profundo. Esta técnica consiste en aplicar agua en menor número de ocasiones, pero permitiendo que penetre profundamente en el terreno. Al hacerlo, las raíces se ven obligadas a crecer hacia abajo en busca de humedad. Esto produce plantas con sistemas radiculares más robustos y menos dependientes de la atención diaria. En lugar de plantas débiles que sufren al primer día de calor intenso, se obtienen cultivos resistentes y autosuficientes. El riego profundo también previene la evaporación rápida que ocurre con riegos superficiales y reduce la aparición de hongos, pues la superficie no permanece constantemente húmeda. Para comprobar si ha funcionado, los Amish vuelven a recurrir a su método simple. Clavan un dedo en la tierra hasta 2 pulgadas de profundidad. Si sienten humedad, saben que las plantas tienen lo necesario para prosperar sin necesidad de más agua. El secreto de las hileras orientadas. Un detalle casi invisible, pero cargado de sabiduría, es la orientación de los surcos. Los Amish colocan sus hileras de norte a sur. A primera vista parece irrelevante, pero este patrón permite que cada planta reciba luz solar uniforme a lo largo del día. Con esta disposición, la humedad del suelo se conserva mejor, porque la sombra se reparte de manera equilibrada y se evitan zonas con exceso de calor. Las plantas no compiten por la luz, lo que también mejora el rendimiento. Este truco, transmitido de generación en generación, demuestra que incluso la geometría de un huerto puede ahorrar agua y aumentar la productividad. Es un recordatorio de que la eficiencia no siempre depende de sistemas modernos, sino de observar los ritmos de la naturaleza y adaptarse a ellos. El valor de la sombra estratégica. En pleno verano, un huerto sin protección puede sufrir tanto como un viajero en medio del desierto. Los Amish han aprendido a usar la sombra como un aliado. En lugar de cubrir todo el huerto, colocan barreras naturales o telas ligeras que permiten filtrar el sol en las horas más intensas. Los cultivos más sedientos, como la lechuga o el espinaca, suelen ubicarse en áreas donde árboles o estructuras les regalan sombra parcial. Otras veces se usan toldos hechos de materiales simples que bajan la temperatura del suelo varios grados y reducen la evaporación de forma notable. No se trata de privar a las plantas de la luz que necesitan, sino de brindarles un respiro en el momento justo. Esta práctica puede marcar la diferencia entre perder la cosecha o mantenerla fresca y crujiente hasta la recolección. La sabiduría de reutilizar aguas grises. Los Amish no desperdician nada que pueda tener un segundo uso, y el agua no es la excepción. Muchas familias reutilizan lo que llaman aguas grises, el agua resultante de lavar platos o ropa, siempre que no contenga químicos agresivos. Se recolecta en cubos y se vierte directamente sobre árboles frutales o cultivos menos delicados. De esta manera, cada gota que ya cumplió una función vuelve a servir a la tierra.
Es un ejemplo perfecto de economía circular aplicada en lo cotidiano. El beneficio no es solo práctico, también es un recordatorio de gratitud hacia los recursos. Al observar este hábito, uno entiende que para los Amish, el agua no es un lujo, sino un regalo que merece ser aprovechado al máximo. El truco de las zanjas de infiltración. En huertos con ligera pendiente, los Amish excavan pequeñas zanjas que se llenan con agua de lluvia o riego. Estas zanjas permiten que el líquido se infiltre lentamente en el terreno, en lugar de escurrirse rápidamente hacia abajo. Las raíces de las plantas cercanas reciben así un suministro constante y equilibrado, mientras que se evita la erosión. En terrenos áridos, este sistema puede significar la diferencia entre un cultivo seco y uno saludable. Además, las zanjas suelen rellenarse con restos de hojas y ramas que, al descomponerse, enriquecen el suelo y aumentan su capacidad de retener agua. Con un poco de esfuerzo inicial, se logra una solución que dura toda la temporada y transforma el comportamiento del terreno. La fuerza de los barriles oscuros. No todos los depósitos de agua son iguales. Los Amish prefieren barriles de colores oscuros porque absorben el calor del sol y mantienen el agua a una temperatura más cercana a la del suelo. Así evitan el choque térmico que puede debilitar a las plantas cuando se riega con agua demasiado fría. Además, el calor adicional ayuda a impedir la proliferación de algas en el interior de los barriles, manteniendo el agua más limpia por más tiempo. Estos recipientes suelen colocarse sobre bases de madera o bloques, lo que facilita el uso de la gravedad para llenar regaderas sin esfuerzo. Este pequeño detalle es un ejemplo de cómo la observación práctica se convierte en una costumbre que simplifica la vida y protege las cosechas. El legado del compost líquido. Otro recurso valioso es el té de compost, una especie de sopa nutritiva que combina agua con compost maduro. Los Amish lo preparan dejando restos de materia orgánica en barriles con agua durante varios días, hasta que el líquido se impregna de nutrientes. Este fertilizante natural se usa para regar directamente en la base de las plantas, aportando no solo humedad, sino también alimentación concentrada. Al hacerlo, se reducen los gastos en productos externos y se cierra un ciclo perfecto entre desechos y productividad. Cada aplicación fortalece las plantas y mejora la actividad microbiana del suelo, creando un ecosistema saludable que necesita menos agua y menos intervención humana. Es como darle a las plantas un banquete líquido preparado con los restos del mismo huerto. El arte de aprovechar el rocío. Cada amanecer trae consigo un recurso silencioso, el rocío. Mientras la mayoría lo pasa por alto, los Amish lo reconocen como una bendición. Sus plantas, cubiertas de diminutas gotas, absorben parte de esa humedad matinal antes de que el sol la evapore. Aunque pueda parecer insignificante, el rocío diario representa un aporte constante que reduce la dependencia del riego. Para potenciar este fenómeno, los Amish suelen plantar en áreas abiertas, donde la condensación es más abundante. También colocan piedras planas o superficies frías que capturan la humedad y la dejan gotear lentamente hacia las raíces. De este modo, cada amanecer se convierte en un aliado silencioso que ayuda a mantener el huerto verde incluso en los días más secos del verano. El poder de las raíces profundas. Cuando los Amish seleccionan semillas, no buscan únicamente las variedades más grandes o más rápidas, sino aquellas con raíces profundas. Esta elección estratégica asegura que las plantas puedan alcanzar reservas de agua subterráneas que otras especies no logran aprovechar.
Cultivos como el maíz, la calabaza y el girasol son ejemplos de aliados naturales en este sentido. Una vez que sus raíces atraviesan las primeras capas del suelo, la planta se vuelve más independiente de los riegos frecuentes. Con este criterio de selección, el huerto se convierte en un conjunto de organismos autosuficientes que se sostienen incluso en condiciones de sequía. Así, el agricultor no depende tanto de su esfuerzo diario, sino de la fortaleza intrínseca de sus cultivos. La inteligencia de plantar en capas. En muchos huertos Amish, las plantas no se colocan en hileras uniformes, sino en un sistema de capas. Árboles frutales proporcionan sombra ligera a arbustos, y estos, a su vez, protegen a cultivos bajos como lechugas o hierbas. Este diseño imita el comportamiento de un bosque natural, donde cada nivel de vegetación protege al otro y aprovecha mejor la luz y el agua. Al mantener el suelo cubierto en varios niveles, se conserva la humedad y se evita que los rayos del sol lo sequen directamente. Este método, además de ahorrar agua, permite cultivar más en menos espacio, lo que hace del huerto un ecosistema equilibrado y productivo. Es como crear un pequeño bosque comestible donde cada especie cumple un rol específico. El recurso de la arcilla húmeda. Un truco sencillo y efectivo consiste en usar arcilla como reservorio natural de agua. Los Amish entierran vasijas de barro sin esmaltar, conocidas como ollas de riego, cerca de las plantas. Estas vasijas se llenan de agua y, gracias a la porosidad de la arcilla, el líquido se libera poco a poco directamente en el suelo. Este sistema reduce la evaporación y mantiene la humedad constante en la zona de las raíces, evitando tanto el exceso como la falta de agua. Además, requiere poca supervisión, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Es un ejemplo perfecto de cómo un material simple, usado desde tiempos antiguos, sigue siendo más eficiente que muchas tecnologías modernas. La naturaleza de la arcilla se convierte así en una aliada silenciosa para el huerto. El conocimiento de la rotación sabia. El uso constante de un mismo terreno puede agotarlo, pero los Amish aplican una práctica que conserva su fuerza: la rotación de cultivos. Cada temporada, cambian la ubicación de las plantas para evitar que el suelo pierda siempre los mismos nutrientes. La rotación también interrumpe los ciclos de plagas y enfermedades, lo que reduce la necesidad de agua y cuidados extra. Por ejemplo, después de un cultivo exigente como el maíz, colocan leguminosas que devuelven nitrógeno al suelo. Tras estas, pueden plantar hortalizas de raíz que aprovechan los restos nutritivos. Con esta estrategia, cada parcela de tierra se renueva año tras año y mantiene su capacidad de retener agua. En lugar de sobreexplotar el suelo, lo fortalecen asegurando abundancia sin desperdicio. El ingenio de las piedras como reguladores. Aunque parezca curioso, las piedras cumplen un papel importante en los huertos Amish. Colocadas alrededor de las plantas, ayudan a mantener la humedad al reducir la evaporación y estabilizar la temperatura del suelo. Durante el día absorben el calor del sol y lo liberan lentamente durante la noche, protegiendo las raíces de cambios bruscos de temperatura. Además, evitan que el viento reseque tanto la superficie del terreno. En muchos casos, estas piedras también sirven como pequeñas barreras que dirigen el agua de lluvia hacia donde más se necesita. Así, un recurso tan simple como una roca se convierte en un instrumento de conservación. El valor de las semillas tradicionales.
Las semillas modernas suelen estar diseñadas para altos rendimientos, pero muchas veces requieren grandes cantidades de agua y fertilizantes. Los Amish, en cambio, conservan semillas tradicionales que han pasado de generación en generación. Estas semillas, adaptadas al clima local, desarrollan resistencia natural a las condiciones del entorno. Con ellas, el huerto necesita menos agua y menos intervención. Además, mantienen la diversidad genética, lo que asegura cosechas más resistentes a enfermedades o cambios repentinos del clima. Al sembrar semillas con historia, los Amish no solo cultivan alimentos, sino también la memoria viva de un conocimiento agrícola que protege tanto la tierra como el agua. La disciplina del deshierve manual. En lugar de recurrir a químicos que afectan la tierra y el agua, los Amish dedican tiempo al deshierve manual. Aunque pueda parecer más laborioso, este método tiene ventajas notables. Elimina la competencia por nutrientes y agua sin dañar el suelo. El deshierve constante evita que las malezas absorban la humedad que las plantas cultivadas necesitan para crecer. Además, al remover la tierra con herramientas simples, se mejora la aireación y la capacidad del suelo para retener agua en sus capas profundas. Este trabajo, aunque exige esfuerzo, garantiza un huerto más saludable y reduce la necesidad de riego. Es la prueba de que, con paciencia y dedicación, la eficiencia puede lograrse sin sacrificar la pureza del entorno. El equilibrio de las asociaciones de plantas. Otro secreto Amish es la asociación de cultivos, es decir, sembrar especies complementarias que se ayudan entre sí. El ejemplo más conocido es la combinación de maíz, frijoles y calabaza, conocida como las tres hermanas. El maíz proporciona soporte vertical para los frijoles fijan nitrógeno en el suelo y la calabaza cubre el terreno con sus hojas anchas, conservando la humedad y evitando malezas. Esta interacción reduce la necesidad de riego adicional y mejora la productividad. El principio puede aplicarse a muchas combinaciones distintas. Así, en lugar de depender solo de la intervención humana, el huerto se convierte en una red de colaboración natural donde cada planta cumple un propósito. La fuerza de los fertilizantes naturales. Los Amish no dependen de productos químicos industriales para nutrir sus cultivos. En su lugar, utilizan compost, estiércol bien descompuesto y restos de alimentos que devuelven vida a la tierra. Este enfoque mantiene la fertilidad del suelo y mejora su capacidad de retener agua. El compost, además de aportar nutrientes, actúa como una esponja que conserva la humedad en las raíces. Cada capa orgánica que se descompone aumenta la resistencia del huerto frente a sequías. El resultado no solo es una tierra más fértil, sino también un sistema de cultivo más autosuficiente. Al emplear fertilizantes naturales, los Amish garantizan que cada gota de agua utilizada se aproveche al máximo y que la tierra nunca pierda su riqueza vital. El papel de los setos vivos. Más allá de la belleza que aportan, los setos cumplen funciones prácticas en los huertos Amish. Estas barreras naturales protegen contra el viento, reducen la evaporación y crean microclimas más frescos en el interior de las parcelas. Al mismo tiempo, atraen insectos beneficiosos y aves que ayudan en el control natural de plagas. La combinación de sombra, refugio y protección convierte a los setos en una herramienta silenciosa para el ahorro de agua. Lo que a simple vista parece un límite estético, en realidad es parte de una estrategia de conservación que ha pasado de generación en generación. El secreto de los túneles de aire. En algunos huertos Amish se crean pequeños túneles de aire bajo la tierra,
utilizando cañas o ramas secas. Estos canales mejoran la circulación del oxígeno y facilitan la infiltración del agua. Gracias a este sistema, cuando llueve o se riega, el agua no se queda en la superficie, sino que se distribuye en las capas profundas, donde las raíces pueden acceder a ella durante más tiempo. Además, los túneles ayudan a evitar encharcamientos y mantienen la tierra más equilibrada. Este ingenioso método convierte un terreno común en un suelo más eficiente, capaz de aprovechar cada gota sin desperdicio. El poder de los mulches orgánicos. Cubrir la tierra con paja, hojas secas o restos vegetales es una práctica constante en la vida agrícola Amish. Este acolchado natural impide que el sol evapore la humedad y protege el suelo contra la erosión. Con el mulch, la tierra se mantiene fresca, blanda y rica en nutrientes. Además, cuando los restos orgánicos se descomponen, enriquecen el suelo con nuevas capas fértiles que incrementan su capacidad de retención de agua. Es una manera sencilla y efectiva de reducir el riego, al tiempo que se construye un círculo virtuoso donde cada residuo se transforma en vida. El uso de agua de lluvia almacenada. Para los Amish, cada tormenta es una oportunidad. Sus casas y graneros están diseñados con canaletas que dirigen el agua de lluvia hacia cisternas o barriles de almacenamiento. Esa reserva se utiliza luego para regar los huertos sin gastar de otras fuentes. Este sistema no solo reduce el consumo de pozos o corrientes naturales, sino que también proporciona agua más suave y rica en nutrientes, ideal para las plantas. Con este recurso, el huerto se mantiene productivo incluso durante las sequías prolongadas. Es la prueba de que, al observar la naturaleza, se puede aprender a aprovechar lo que ella misma ofrece en abundancia. El cuidado de los árboles frutales. Los árboles cumplen un doble papel en la vida Amish. Proveen alimento y actúan como protectores del ecosistema agrícola. Sus copas generan sombra ligera que mantiene fresco el suelo y reduce la pérdida de humedad. Además, las hojas caídas forman una capa orgánica que se convierte en abono natural con el paso del tiempo. Sus raíces profundas también ayudan a estabilizar la tierra y a mantener la humedad en las capas inferiores. Los huertos donde conviven hortalizas y árboles frutales muestran un equilibrio natural que disminuye la necesidad de riego constante. Cada árbol se transforma en un guardián silencioso de la humedad del suelo. El poder de la observación constante. Los Amish dedican tiempo a observar sus huertos, reconociendo las señales que las plantas ofrecen. Si las hojas pierden brillo, si la tierra muestra grietas o si ciertos insectos aparecen, estas señales se interpretan como mensajes directos de la naturaleza. Gracias a esa atención, ajustan sus métodos antes de que los problemas crezcan. Un riego ligero en el momento adecuado puede prevenir sequías prolongadas en el cultivo. Una cobertura oportuna puede proteger raíces antes de que sufran. La observación no requiere tecnología avanzada, solo paciencia y conexión con la tierra, y es justamente esa cercanía lo que asegura la eficiencia en el uso del agua. La técnica de la plantación temprana. Muchos cultivos Amish comienzan en semilleros protegidos antes de ser trasladados al campo abierto. Esta estrategia permite que las plantas se fortalezcan en sus primeras etapas con menos consumo de agua. Al trasplantarlas ya desarrolladas, tienen raíces más firmes que resisten mejor el calor y requieren menos riego para sobrevivir. Además, al adelantar el crecimiento, se aprovechan los meses frescos de primavera, cuando la humedad natural del suelo es mayor. La plantación temprana reduce la dependencia de sistemas de riego
y garantiza cosechas más abundantes con un gasto mínimo de recursos. El recurso de los pozos poco profundos. En algunas granjas, los Amish excavan pozos de baja profundidad que capturan agua subterránea cercana. Estos pequeños reservorios se emplean únicamente para el huerto y suelen estar conectados con sistemas manuales de bombeo. Aunque no son grandes ni costosos, cumplen un papel clave en épocas de sequía. El agua extraída se utiliza con moderación y precisión, siguiendo el principio de nunca desperdiciar. Este recurso muestra cómo, con herramientas sencillas, se puede asegurar un suministro adicional sin alterar el equilibrio de la naturaleza. El legado de la sencillez. Cada uno de estos secretos agrícolas refleja un principio central: la sencillez como herramienta de poder. Los Amish no buscan complicar la vida con sistemas costosos o dependientes de combustibles, sino que perfeccionan lo que está al alcance de sus manos. Esa filosofía convierte sus huertos en espacios de abundancia y sostenibilidad. Al valorar cada gota de agua, cada hoja caída y cada semilla heredada, construyen un sistema agrícola que perdura en el tiempo. El verdadero secreto está en comprender que la naturaleza ofrece soluciones más sabias de lo que la modernidad imagina, siempre que se le escuche con respeto. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura Amish, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video de la comunidad Amish más grande de todo YouTube.